Con el gobierno de Australia uno nunca sabe y cómo cambian las leyes de un momento a otro y es como a lo que cambió el día de hoy, a eso nos tenemos que regir. Lo que venías trabajando hace un año o hace 2 años puede que toque revalorarlo y reorganizarlo. Era una visa nueva y era como que el que pega adelante pega 2 veces. Ya fue que pasé papeles y todo y me dijo, mira, acaban de decir que hasta el viernes se puede aplicar esta visa, ¿qué hacemos? Sacamos el 7 en IELTS después de haber hecho 3 exámenes, eso no es así como así. Si me hubiesen dicho, ve, hay que invertir no sé cuánto en un negocio y ya con eso ya hay opciones, yo lo hubiese hecho. Hola Pau, muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación, para contarle a todos los parceros sobre tu proceso migratorio. Estoy muy contento de que estemos acá porque pues conozco tu historia a nivel personal. De hecho, fuiste de las primeras personas que me ayudó a conseguir trabajo en Australia. Me Años acuerdo atrás. por allá en el 2016, me ayudaste con un trabajo de limpieza. Creo que fue el primer trabajo como por TFN, así fijo que logré tener y tú eras la supervisora. Entonces acá literalmente estamos con la jefe. No, pero imagínate, hace años fue eso, nosotros llegamos en el 2015 a Australia, o sea, llevamos un añito Literal. antes de que ustedes llegaran. Sí, para mí esa época fue como pues bastante importante porque recuerdo que de las personas que conocieron Australia, ustedes eran como de los únicos que siempre estuvieron claros de me quiero quedar en Australia. Uy, y eso fue todo un sub y baja, ¿no? Porque nosotros realmente llegamos sin pensar que nos queríamos quedar. Nosotros recién llegamos, veníamos con 6 meses de inglés y listo, se acabó. Y ya después no, pero otro poquito y luego otro poquito y ya después fue cuando nos fuimos decidiendo de que sí, o sea, la vida acá es tan rico que no nos queremos ir. Entonces, bueno, ya cuando tú llegaste estábamos como en el proceso de decidirnos si realmente no queremos regresar, queremos mirar a ver cómo nos quedamos, pero fue una montaña rusa completa. Claro. Y tú eres ingeniera industrial y recuerdo que cuando te conocí estabas haciendo como la homologación y estabas como iniciando todo ese proceso de Skills Assessment. De hecho, me acuerdo que esa fue como la primera vez que yo empecé como a entender un poquito también como el proceso migratorio en Australia, porque te veía como haciendo todas estas vueltas y Sí. papeleo de poderse quedar. Entonces, empecemos como a contarle a los parceros cómo fue esa historia de las homologaciones y hasta el día de hoy que estamos en Queensland y se logró ya básicamente Por la fin, porque visa. igual, o sea, con el gobierno de Australia uno nunca sabe y cómo cambian las leyes de un momento a otro y es como a lo que cambió el día de hoy, a eso nos tenemos que regir, entonces como lo que venías trabajando hace un año o hace 2 años puede que toque revalorarlo y reorganizarlo. Entonces sí, o sea, recién llegamos, bueno, desde el 2016 que nosotros nos encontramos, estamos en el proceso de la homologación. Yo como ingeniera industrial tenía que hacer el proceso con Ingenieros Australia. Dentro del grupo de mi carrera habían 3 profesiones o ocupaciones con las que podíamos trabajar. Una era la ingeniería industrial como tal, la otra la ingeniería de tecnología y la última la ingeniería de planta y producción. De esas 3, cuando revisamos la lista, en ese momento nos dimos cuenta que ingeniería industrial era la más común, entonces era como demasiada demanda y era muy poco probable que en ese momento el gobierno de Australia me invitara con esa carrera. Entonces empecé por lo que se supone que era la mejor opción en ese momento, que fue homologar la ingeniería de planta de producción con Ingenieros Australia. Entonces nada, hacer los ensayos, hacer el inglés y a pasar pues documentos. O sea que en general hiciste dos homologaciones. Yo terminé haciendo 2 homologaciones por lo que te digo, porque primero hicimos con planta y producción porque había una oportunidad de aplicar a una visa regional en ese momento con una cantidad de puntos muy bajita. Ahí estabas en Victoria, en Ahí Melbourne. estaba en Melbourne, pero entonces esa oportunidad era de hecho en New South Wales. Ok. Entonces yo apliqué a la 189, que es la independiente, y teníamos como esa aplicación ahí con el mínimo de puntos. Pero además de eso, había una oportunidad de la 491 en New South Wales, que justo cuando ya íbamos a aplicar, la quitaron. No, lo que es Australia en definitiva, como que No, haces todo. total. No, y ya fue que pasé papeles y todo, y me dijo la persona con la que estábamos haciendo el proceso en ese momento, mira, acaban de decir que hasta el viernes se puede aplicar esta visa. ¿Qué hacemos? Tienes 2 opciones, o pues ya no aplicar ni nada, o pasar la aplicación y mirar qué pasa. Y qué pasa es que si llegan a abrir el caso
y todavía no ha llegado la respuesta de Ingenieros Australia y la respuesta de tu examen de inglés, Va a pues ser después. perdemos el tiempo ahí, pues perderías la plata, pero si no la llegan a abrir todavía, sino cuando ya te lleguen los resultados, pues obviamente ganas. ¿Qué hiciste? Pues aplicamos, o sea, la aplicamos y pues nada, la de Dios. El problema fue que no contábamos con que el gobierno de New South Wales iba a abrir la aplicación en 3 días. No. Entonces vieron la aplicación y no tenías ahí el Skills Assessment y no tenías... Estaba esperando la respuesta. O sea, Claro. ya los había mandado, estábamos esperando que nos corrigieran pues todo y nos pasaran la aprobación, pero no me alcanzaron a llegar a tiempo. Muchas Es- veces la gente está como con ansiedad de que le respondan rápido, pero en este caso tú Era estabas en todo el lo puesto. contrario, yo era como, "Uy, ojalá que no", y no, todo lo contrario, en 3 días ya, pum. Ok, entonces, ¿cómo afrontaste esa decisión de que habías puesto como tanto en un plan, inversión y todo, y pues literalmente se fue como todo al carajo? Obviamente, Nada. emocionalmente es un sube y baja, es como, pucha, ya estábamos tan cerquita, ya la olíamos pues, y de un Ya momento olía el a pasaporte otro, australiano. pues sí, estaba como empezando el proceso, ¿no? Pero de un momento a otro como que todo cambia. Entonces, bueno, esa fue la primera parte, el primer attempt, la primera vez que intentamos como que ya directamente aplicar, que no fue, pues, fuera de la 189. Entonces, bueno, de ahí para adelante empezamos con las siguientes opciones, ¿no? O sea, en ese momento fue como, uy, qué duro, pero bueno, ¿qué hacemos? Sí, Era la pero primera vez, mira qué chévere entonces, que cuando uno tiene como la actitud y tiene también como el objetivo claro, generalmente uno empieza como a armar el rompecabezas. Si no es por acá, es por allá, tenemos plan A, plan B, plan C. Yo creo que muchas veces la gente como que no sigue intentando y por eso es que no se logra el objetivo, pero en el caso tuyo, pues literalmente no, como total, o que sea, hiciste de todo. sí, no, aquí estamos. Así es, pero igual lo que en eso es lo que acabaste de decir es muy importante. Una cosa es tener la actitud de echar para adelante y la otra cosa es tenerla clara. Desafortunadamente nosotros perdimos mucho tiempo en el proceso porque nosotros nos pusimos un poco más a la parte laboral, a empezar a crecer profesionalmente, a otras cosas y dejamos a un lado la aplicación. Ya eso no se repite. No, no. Bueno, entonces dejamos un poquito a un lado la aplicación de la visa como tal, entonces postergué el presentar exámenes, postergué el hacer muchas cosas. Entonces, cuando nosotros recién llegamos, que no teníamos claro que nos íbamos a quedar, yo me acuerdo que uno aplicaba con 60 puntos, y con 60 puntos te invitaban. Claro, yo creo que muchas veces también uno como que juzga ese proceso y uno dice, ¿por qué no hice esto a tiempo? Pero hace Sí, parte también como del proceso de darse no, cuenta. y si no es así, no hubiesen todas estas anécdotas y estas historias que de pronto ayudan a otras personas cuando se sienten como bajoneadas de que, pucha, a la hora de la verdad, si alguien pudo, yo también puedo. Claro. Entonces, pues de ahí para adelante hay mucha historia que contar, ¿no? De hecho, entre otras cosas, nosotros tuvimos una visa cancelada, ¿no? Una visa rechazada. Ok, ¿cómo fue eso? Eh, pues cuando terminé de estudiar los 2 años, yo hice, pues como soy ingeniera, hice un curso de negocios que me interesaba y luego hice un curso de project management, los dos están relacionados, pero en medio de eso también hice un curso de traducción. Entonces, cuando apliqué, me dijeron, no, es que esos cursos no están relacionados a tu carrera, entonces pues no, Entonces, cancelaba la visa. ¿tú hiciste esos cursos y buscaste aplicar a una visa de graduado? Exacto. Ok, Entonces esa visa de graduado para nosotros fue rechazada de entonces entrada. se rechazó la aplicación por parte de New South Wales, se rechazó en este caso la visa de graduado. Y entonces, ¿cómo hiciste para estar en el país y para seguir luchando por tu En ese sueño? momento, nosotros, pues lo que hicimos fue, bueno, nada, por lo pronto apelemos la decisión y ya más adelante miramos. Esa decisión demoró muchísimo tiempo, pues, en llegar, Años. años, 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 años. Entonces, gracias a eso, nosotros ambos teníamos la posibilidad de trabajar tiempo completo. Y lo que te digo, o sea, por eso pudimos empezar a crecer profesionalmente porque no teníamos restricciones de horas de trabajo. Entonces, de hecho, yo empecé a trabajar en una entidad sin ánimo de lucro del sector de la salud en Melbourne. Y ahí empecé a crecer, empecé a trabajar ya en el área de ingeniería, pese que era en salud, pero yo en una parte hacía building management, building compliance, y además de eso, ya luego cuando se reestructuró la organización, yo era la que hacía la parte de business improvement y riesgos. Ok. Y entonces, ¿en qué momento como que retoman el proceso de la ¿En residencia? qué momento cuando nos damos cuenta que pasa el tiempo y pasa el tiempo, en cualquier momento nos van a llamar y decimos,
hay que hacer sacudón. algo. Sí, exacto, ya habían pasado como 3 años y decíamos, no, o sea, no nos podemos quedar así, hay que hacer algo. Entonces empezábamos a seguir viendo qué opciones había y las 189 los puntos incrementaban. Entonces, bueno, hablábamos con las personas, ¿qué hacemos? No, Pau, es que ahora ya con 60 puntos no se puede aplicar, sino que el mínimo es 65, pero a la hora, la verdad, no están pasando invitaciones, sino hasta con 75 puntos. Wow. Entonces, bueno, a sumar, a restar, a no sé qué, hay que sacar 7 NIELs y ya con eso te suman los 75. Listo, hagámosle. ¿Sacaste el 7? Claro, Wow. ahí no terminamos, sacamos el 7 NIELs después de haber hecho 3 exámenes, eso no es así como así. Y cuando ya sacamos el 7, vamos a pasar papeles, no, ya no están invitando con 75, ahora son 85. No, no joda. Entonces hay que sacar 8. Entonces, nada, otra vez a hacer examen de inglés hasta sacar el 8. Lo hice 2 veces hasta que lo saqué. ¿Sacaste 8 en la...? Sí. No, wow. Pero entonces ya no invitaban con 85. Y todavía vivíamos en Melbourne, ya eran 90. Entonces hagamos el NATI. Y después eso fue que empezaste a hacer el curso de traducción. Exacto, parte de Tiene eso fue el sentido. curso de traducción. Y hice el examen, pasé el examen y fueron 5 puntos adicionales y ya teníamos 90 puntos. Y en algún momento como que consideraste dejar Melbourne porque sabemos de que la presión allá, la competencia es mucho mayor que en En otras un partes. principio me costaba mucho porque estábamos muy acostumbrados al estilo de vida de Melbourne. Pese a que somos costeños y nos encanta el clima caliente y Melbourne es lo más frío del mundo, ya estábamos acostumbrados a la gente, al ambiente, ya estábamos posicionados En los trabajos. laboralmente. Entonces, como que ya cuando uno está estable, la piensas como 3 y 4 veces para hacer cualquier movimiento. Claro. Pero bueno, nada, tocaba sacudirse y hacerlo. Entonces, en una charla así súper casual, hablé con una persona conocida, de hecho, del gremio de la parte Educación, migración. migratoria. Ok. Y en esas charlas con mi esposo estábamos con él y nos decía, la verdad es que si a mí en algún tiempo me hubiesen dicho, y les voy a hablar aquí a calzón quitado, como quien dice, si me hubiesen dicho, ve, hay que invertir no sé cuánto en un negocio y ya con eso ya hay opciones, yo lo hubiese hecho y nosotros también. ¿Cómo así? Y es que eso se puede. Me imagino. Claro, pero obviamente nosotros entendíamos que las visas de inversión eran De unas millones. visas demasiado altas que, o sea, no había cómo. Pero bueno, él dice, no, es que están sacando una visa nueva en el estado de Queensland que necesitas tener el skill, porque es una visa de skill migrant, pero adicionalmente tienes que tener una inversión. Y tú ya tenías entonces... Ya yo tenía todo. Ahí el C7, luego ahí el C8, prácticamente todo. Ya. Hacía falta de pronto la plata para la inversión. Exactamente, entonces faltaba era no solo la plata de la inversión, sino el negocio como tal, porque en ese momento Queensland sacó la opción de Small Business Owner, que era comprar un negocio que ya estuviese corriendo por más de, espérate a ver si me acuerdo bien, creo que eran más de 12 meses corriendo. Ok. Con ciertas condiciones, que hubiese gente trabajando, que fuese un local físico, o sea, ciertas condiciones. Entonces, cuando nos dijeron eso, Güenza y yo nos miramos, toda la vida habíamos querido vivir en Gold Coast, en Queensland, en una regional, pues así, Viniendo con de la costa. con este clima espectacular, que estamos en invierno y miren esto. Y bueno, entonces dijimos, vamos a hacerle. Y eso fue en diciembre, antesito, ponle tú de Navidad, y veníamos justo porque teníamos un matrimonio aquí en enero, y veníamos justo para acá y dijimos, bueno, vamos a buscar. Así que en ese momento estábamos en toda la parte del COVID, así que era súper difícil estarse moviendo para un lado y para otro, pero la ventaja también era que trabajaba yo mucho tiempo desde la casa. Claro. Entonces, nada, vinimos y dijimos, bueno, miremos a ver qué opciones hay. ¿Cómo hicieron para Empezamos buscar entonces negocios? Uno cómo busca, bueno, quiero comprar un negocio. complejo, ¿sabes? Pues nosotros con cero experiencia en comprar negocio, digamos, alguna vez hicimos emprendimientos, pero una cosa es hacer emprendimiento y otra cosa es intentar buscar algo ya montado, como que visionar esa Me imagino parte. que toca como documentarse mucho sobre la valorización de la empresa, como todos los estados de resultados. Uno, eso, igual todo es un riesgo, negocio es negocio, todos los negocios son un riesgo. Entonces, sí, por un lado la empresa como tal, pero por el otro lado, que el negocio sí realmente fuese lo que necesitábamos para aplicar
que fuese con alguien, o sea, que tuviésemos todo el papeleo legal, contable, porque, o sea, comprar no es solo comprar y ya, sino todo lo que administrativamente requiere. Claro. Entonces, bueno, nada, empezamos a mirar, empezamos online porque es lo más fácil, pues, para uno como Pero, joven, todavía me considero joven. ¿hay alguna plataforma específica en la que la Hay un gente... montón, ¿no? O Ok, sea, así como hay real estate para buscar casas, hay real estate para hacer compra de negocios. negocios. Te digo, miramos muchísimas plataformas diferentes al respecto, pero era muy complejo como que tú pudieses decir, uy, la verdad me siento como tranquila e identificada con esto y vamos a hacerle. No, fuimos a visitar mucho, fuimos a inspeccionar, fuimos a hablar con la gente, miramos los estados contables y finalmente lo que decidimos fue preguntar. Y así fuimos abriendo como el camino, empezamos a preguntarle a los amigos, el amigo del amigo, el amigo del amigo nos presentó un contador, Mm, que el contador le tenía obviamente, el ojo ahí para el negocio. no, y no solamente eso, sino que tenía muchas personas acá que él le hacía el proceso de sus Ok. empresas, entonces por ahí terminamos haciendo el link. La importancia del networking definitivamente. Total, total, eso 100%. Lo que uno no sabe, alguien alrededor lo va a saber. Claro. Yo recuerdo que en el canal de YouTube tenemos un par de videos hablando sobre las visas de emprendimiento Ujú. que se pueden aplicar en Australia. Obviamente, eso va cambiando constantemente y si Sí. alguna persona pues necesita como ese tipo de información, lo mejor es acudir de un agente migratorio. Pero recuerdo que en el momento el negocio tenía que estar avaluado más o menos en $120,000. $100,000. $100,000. Pero $100,000 el negocio como tal, sin incluir inventario y y pues nada de los costos adicionales de si es el local y te toca poner un bono, eso es extra. Y los bonos de locales comerciales son Claro. altísimos, los arriendos de locales comerciales, o sea, todo ese primer mes es inversión adicional, ¿no? Y, Hasta que ya empiezas a recibir el retorno de la empresa. y finalmente, entonces, ¿qué negocio compraste? Entonces compramos un negocio de ropa que yo en mi vida me había imaginado meterme en la parte de fashion. Pero tú eres como fashion. ¿Tú crees? Sí. Yo me siento muy relajada. Pero pues digamos que no soy la más tesa para el marketing ni nada por el estilo. O sea, mi Instagram, de hecho, yo tengo mi manager que es mi esposo, que le encanta toda esa parte, entonces él es el que sube las fotos, él tiene mi Instagram en el celular y él es el que Eres hace todos community los posts. manager. Total, yo soy muy mala para eso, entonces eso para mí, claro, haciendo el proceso, haciendo la marca y todo, era muy estresante. O sea, yo era como, Dios mío, pero nada, para adelante, es negocio, hay que meterle y vamos a salir adelante con esto. Y nada, pues ahí le hicimos. En ese momento, la visa era correr el negocio por 6 meses antes de poderla aplicar. O sea, Ok. tú estabas haciendo una inversión a ciegas. Sí, porque Porque, también podía volver a pasar lo mismo y que claro, ya, claro, podía cambiar, pero igual era una visa nueva y era como que el que pega adelante pega 2 veces y hay literal. que Hay que hacerle. tirarse por ese volado. Cualquier huequito uno lo tiene que coger, o sea, uno no sabe en qué momento esa pequeña, Puerta se cierre, sí, no, o total, cambie. o sea, todo lo contrario, es algo chiquito que uno ve, uy, no estoy seguro, tírese, que si no dio, pues no dio, pero por lo menos lo Lo intentó. intentó. Y entonces compran el negocio acá y a los 6 meses logran aplicar entonces a la visa o cómo fue ese proceso. Eso fue también otra historia larguísima, porque pues como te había dicho, habíamos tenido una visa negada, ¿no? Ah, claro. Estábamos en COVID, teníamos las fronteras cerradas. Y pues no sé si todos saben, pero por un poquito de contexto, en ese momento nosotros no teníamos claro que cuando tú tienes una visa negada, no puedes aplicar a otra visa dentro del país. Entonces, ¿cómo Les hacíamos? tocó irse de Australia. No, y espérate, después de que ya nos vinimos, que ya empezamos a hablar bien del proceso para ya aplicar, porque ya estábamos corriendo, nos damos cuenta que el tipo de visa que nosotros teníamos no nos permitía aplicar a esa visa de ese negocio, porque sencillamente era una de las condiciones, que teníamos que tener una visa aprobada Aprobada. en la que pudiésemos trabajar tiempo completo. Eso fue, La locura. claro, imagínate. ¿Y entonces qué hicieron? Entonces, nada, empezamos a mirar todas las opciones porque dijimos, bueno, ya hicimos lo más grande, ya en último pedacito pues no nos vamos a quedar, ¿qué hacemos? Pues vamos así, por lo menos, entonces empezamos a mirar que Wences estudiese una maestría para yo poder seguir trabajando full Full time, que time. era una de las condiciones de la visa. Entonces empezamos a mirar, pero entonces tocaba salir del país para poder aplicar a la visa de estudiante. Aplicamos
En ese momento estaba la bubble entre Nueva Zelanda y Australia Sí, para poder, eran los únicos dos países que se podía salir y viajar. entrar. Entonces, nada, dijimos, vamos, aplicamos a la visa de estudiante Se fueron allá. para Nueva ¿Qué? Zelanda. Aplicamos a la visa y nos la negaron. Primera vez que nos niegan una visa de turismo en la vida. No. Entonces no teníamos de otra sino confiar en Dios literalmente Mm, a que todo el proceso de la apelación de la visa se Saliera diera. positivo. Y era una pelea dura que hasta este momento no había jurisprudencia en Australia que aprobara eso. Wow. Entonces era como que con la persona que estábamos haciendo el proceso inicialmente decía, pues nada, eso era para comprar tiempo, Pau. La verdad, eso te lo van a negar. O sea, eso es una pelea No perdida. daba esperanzas de nada. De ahí entonces, Dios siempre pone angelitos en el camino, nos puso un muy amigo ahora, eh, que ha sido como esa persona que nos ha guiado, digamos, aquí en el proceso, y él entonces nos decía, bueno, si ellos no pueden, miremos otra persona. Entonces nos consiguió un contacto de alguien que esa persona nos hizo ver mi caso de una manera diferente y ella decía, esto está sencillo. Y nosotros, ve, Una perspectiva totalmente una diferente. abogada, sí, una abogada que dijo que estaba sencillo, debe ser porque hay algo por ahí que podamos Sí. hacer. Entonces, bueno, cuando montamos el caso completo, mi esposo es abogado en Colombia, él leyó todo La letra chiquita. la letra chiquita de lo que ella escribió y no nos gustó, a él no le gustó cómo estaba. Entonces, a una semana, porque ya nos habían llamado Para el hearing, para como el el hearing, sí, juicio, por decirle así. sí, sí, a una semana nos decidimos cambiar de abogado. ¡Qué locura! Él también, el amigo que te digo, y otra vez, networking. El networking es una cosa demasiado Fundamental. poderosa, demasiado poderosa. Entonces, nada, así buscamos otro abogado y ni siquiera estaba acá en Gold Coast, ni siquiera estaba en Queensland, de Sydney, y nunca lo conocimos. Y él los representó entonces. Nos representó, él hizo todo el proceso, lo reestructuró, pero le faltó un pedacito. Entonces fuimos al hearing, era por teléfono en ese momento, y apenas entramos al hearing, el abogado, un señor australiano ya mayor, súper así estricto, nos dice, bueno, respóndame esta pregunta. Y vamos a ver que esa pregunta no tuvo respuesta por el abogado en ese Ok. momento, y el abogado, un abogado que decía, ya esto lo tengo pan comido. Entonces el juez en ese momento dijo, mira, usted acaba de coger el caso, hagamos una cosa, nos vemos la otra semana y volvemos a retomar este tema. Mm, Entonces, una semana más pariendo. Me estoy comiendo las uñas acá literal en la mente. No, Cami, o sea, eso fue todo el proceso. Eso, obviamente, ya el resultado es excelente, gracias a Dios, pero Claro. todo el proceso es de resiliencia, es de fe, es de constancia. Y nada, a la siguiente semana, no, a los 3 días él dijo, no, tranquila, que yo reestructuro esto y te lo mando. Eso fue un martes, era el jueves y él no me había mandado nada. El viernes, nada, a las 5 de la tarde lo llamo y le digo, bueno, ¿qué pasó? Me dice, no, es que estaba aquí con todo mi bufete de abogados hablando con el equipo y desafortunadamente te había dado un mal advice, no creo que podamos ganar el caso. Y entonces, ¿otro abogado qué? No, el mismo abogado le dimos nosotros moral, le dijimos, no, ánimo, Sí, ánimo, no ánimo, puede. que si ya vemos que el juez, eso vergüenza con su experiencia, si Claro, ya y él es vemos abogado. que el juez nos dio gabelitas porque él ve que hay algo ahí que la ley le hace falta y por eso nos pueden dar. Entonces, nada, dile que sí se puede, dile que añadamos esto, no sé qué, y así Es hicimos, que otra cosa muy importante, uno tiene que ser dueño de su propio proceso. ahí va, Literal. tal cual. No podemos esperar No tragar que entero. No podemos esperar que nadie nos lleve, que todo el mundo, o sea, esperar que nos den a nosotros el consejo y nosotros solamente actuar. No, hay que revisar, hay que leer, hay que estudiarse las listas de migración. O sea, el caso es mío, no del abogado, no del agente migratorio, no de mi amigo. Entonces, uno sí tiene que como quien dice, apoderarse y instruirse y leerse y seguirlo y entenderlo. 100%. Entonces, nada, así hicimos y ya el lunes que nos tocó la audiencia nuevamente, ya el abogado está más tranquilo
Fuimos otra vez donde el juez y el juez otra vez las preguntas súper claves, súper estrictas. Y gracias a Dios, como nunca me decía el abogado, casi siempre dan una espera de unos días para la respuesta. Nosotros ambos estábamos por teléfono y él me estaba mandando un mensaje, te acaban de decir que te están aprobando tu caso. No, espera, te lo juro que me ericé. Entonces, claro, no era que estuviésemos solo ganando el caso, ganábamos 2 años más de visa de trabajo, pero no solo eso, ganábamos la oportunidad de poder aplicar a la 491 que ya habíamos invertido un montón. Claro, el negocio, todo ese proceso del que venimos hablando. Es literalmente una decisión de vida. Total, pero a ojos cerrados y le hicimos. ¿Cómo se sintieron en ese momento de que No, o les sea, aprobaron la súper visa de agradecidos trabajo? con Dios porque lo que te digo es un paso de fe. Sí, literal. Nosotros nos mudamos y fue a ojos cerrados con la confianza de que de alguna forma va a salir. Entonces, tú como ingeniera industrial, obtuviste una visa de graduado estudiando un curso de business y un curso De project management y de una traducción. Obviamente, te digo, fueron más de 2 años de curso, entonces, y yo terminé con el curso de Project Management, entonces ahí estaba como el quiebre Claro. que todo en conjunto sí me daba lo que la ley decía. Pero creo que esta historia no la cuenta cualquiera. No, y te digo que gracias a eso, esta jurisprudencia ya ahorita la puede usar otras personas que han tenido el mismo caso para poder aplicar. Claro. Oh. No, mejor dicho, haciendo historia en Australia. Lo que te digo, si uno no pasa por esto, no puede dejar anécdotas e historias para que otras personas también 100%. puedan seguir, digamos, su camino. Y entonces, bueno, después de toda esa felicidad y la emoción de tener la visa de graduado, ¿hacen entonces la aplicación por medio de Queensland o qué sigue? instantáneo. Bueno, espérate ahí vamos. Esa persona con la que te dije que había hablado en Melbourne, fui, le toqué la puerta y le dije, bueno, ya estoy lista, ya tengo la visa, ya tengo el negocio, ya tengo los 6 meses, ya tengo todo. ¿Qué más quieres de mí? Apliquemos. Va y me dice, te digo una cosa, honestamente, yo no te tomo el caso. ¿Por qué? Porque sería primera vez que aplico un caso como esos y no la quiero embarrar. Lo más honesto del mundo. Demasiado positivo ese comentario. Entonces, claro, en el momento es, pucha, o sea, ya estoy lista, ¿qué hago? Entonces, me dice, te puedo recomendar personas, pero yo no lo hago porque no estoy seguro. Y yo, bueno, perfecto, hagámosle. O sea, tranquilo, muy bien, gracias, dame el contacto y nada. Lo que te digo, ese angelito que Dios nos puso aquí en Gold Coast, esa misma persona trabaja con un abogado migratorio. Entonces decidimos hacer, no con los que me recomendaron allá, pero con los que conseguí por este lado. Entonces hice el proceso con ellos y en menos de 3 meses ya yo tenía la invitación, en menos de 6 meses tenía una visa aprobada. No, felicitaciones. Y no solo eso, apenas nos llegó la invitación, eso fue cambio de vida para nosotros porque después de tantos años, o sea, nosotros estamos acá en el 2015 y eso pasó hace 2 años, o sea, en el 2021 que nos aprobaron la visa. Entonces, imagínate, saca cuenta, fueron 6 años del proceso. Claro. Es que las cosas no se consiguen de un día para otro, eso es un proceso de aguante, literal. Total, y es de lo que tú dices, o sea, es mirar y como que, bueno, si no fue por acá, busco por el otro lado, si uno la tiene clara, si tienes claro para dónde vas, buscas el camino. ¿Y cómo va el almacén en ese Entonces, bueno, en ese momento lo que te iba a contar después de que aplicamos a la visa fue, nosotros teníamos claro con mi pareja que queríamos crecer nuestra familia, pero obviamente pagar costos de salud de la parte del embarazo cuando tú no tienes una visa, cuando no tienes el Medicare, súper caro. Es carísimo. Entonces, nosotros apenas tuvimos la invitación, enseguida empezamos el proceso. Así que ya cuando Noah vino, nuestro bebé que ya casi va a cumplir 2 años, ya teníamos Medicare. Entonces, obviamente, todo a costa del gobierno australiano, por fin, a recibir esos frutos. De tanto trabajo, tanto esfuerzo, de moverse de ciudad, de irse de casa. Es una historia muy, 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 muy interesante y de mucha resiliencia. Sí. Pero bueno, precisamente como estaba en embarazo, el negocio de retail es
todos los días, 7 días a la semana, todo el día. En el negocio teníamos personal y obviamente es lo más difícil. Tienes que tener australianos o, gente de Nueva Zelanda. Entonces, llegamos a un punto en que era demasiado estresante para mí durante el embarazo, durante ya casi el bebé estaba por nacer y eso. Entonces decidimos, para no correr a última hora que me tocaba a mí ir a atender, para muchas cosas, digamos que no iba con lo que queríamos a futuro en nuestra vida, y por mi tranquilidad mental decidimos cerrar el negocio. ¿Lo Aún así, vendieron o lo cerraron? cerramos. Ok, O sea, hicimos todo el proceso, vendimos todo lo que se pudo, pero terminamos cerrando. ok. Porque lo que te digo, estábamos pasando por otras tantas cosas que no tenían cabeza. Entonces, en ese momento fue lo más Y como lo más sensato. rápido, sencillo y lo más sensato. Me dio mucha tranquilidad mental. Además que ya después de haber pasado por todo el proceso, esto era algo pequeñito, digamos, Claro, una total. decisión pequeña después de... No, igual también yo creo que cumplió el objetivo. Muchas veces uno tiene Total, proyectos que te llevan a un objetivo, después de ese objetivo se vienen cosas nuevas. Entonces, claro que sí. ¿qué pasó con Paola después de vender el negocio? Bueno, Paola después del negocio fue mamá por muchos meses, felizmente mantenida. Porque por otro lado, mi esposo obviamente también se mudó. Primero me mudé yo cuando nos vinimos de Melbourne. Él se quedó en Melbourne por unos meses y ya después él se vino. Pero de ahí empezamos otra vez a mirar por el lado de él qué hacía acá. Y él es abogado, entonces obviamente por el lado de él la carrera es mucho más compleja. Entonces empezamos con la parte de transporte, la parte de logística. Entonces... en ese momento empezó él solo trabajando, pero ya ahorita, gracias a Dios, el negocio va creciendo, entonces ya hay 2 rutas más y así vamos como aumentando. No, súper. O sea, seguimos, Siguen con digamos, en con el el emprendimiento, emprendimiento, o pero sea, en un no sector dejamos la parte diferente. de business, pero desde una perspectiva diferente y pues igual, nosotros somos muy abiertos, así que si se viene otra oportunidad de negocio más adelante, pues nada, la arrancamos. Claro. Pero por lo pronto eso es lo que estamos haciendo y ahí vamos creciendo. 7 meses estuve off completamente y ya después, pues nada, ya yo soy de las personas y respeto mucho a las mamás que les encanta estar en casa 100%, pero ya yo necesitaba sentirme productiva. Claro. Entonces empecé a buscar, quería un trabajo, pero un trabajo que fuese flexible. em, un trabajo que me permitiera igual en Estar medio de con el todo niño. estar con el niño, un poco trabajar desde la casa, que si tenía que salir corriendo porque el niño se me enfermaba no tenía problema, o sea, otra cosa completamente diferente a lo que estaba viviendo en el momento Del del almacén. almacén, porque lo que te digo era 24/7, no había sábados ni domingos. Entonces, empecé a buscar, se me presentó una oportunidad por corto tiempo en una empresa de construcción. Duré ahí 3 meses, pero ese no era a donde quería llegar, ni monetariamente, ni la parte profesional como tal. Así que nada, a seguir buscando y siempre que lo que vengo insistiendo todo este tiempo, cuando uno quiere, puede. Uno muchas veces no se la cree, que pueda, Llegar a digamos, eso. llegar a... Mm. Pero bueno, la verdad es que Wences, mi esposo en ese momento, fue un apoyo increíble emocionalmente, que tranquila, o sea, créetelas que sí puedes, dale busca, dale haz, o sea, y nada, me puso a buscar algo que yo quería, que sentía que era lo que necesitábamos en la familia en ese momento, y apliqué a un trabajo del gobierno, porque esa es la otra, o sea, nada te impide después de que tienes una visa en la que puedes trabajar 100%, o pues Full el número time. de horas, nada te impide buscar un trabajo en cualquier industria, en cualquier tipo de empresa. Entonces, en este momento llevo casi un año trabajando para el council de la ciudad, o sea, Como la para la alcaldía alcaldía. local de Gold Coast, y estoy feliz. O sea, el trabajo es de 9 días a la quincena, de que trabajo 3 días a la semana desde la casa, de que si, pues estuve 6 semanas de vacaciones cuando no llevaba ni 6 meses en el trabajo. O sea, uno empieza a darse cuenta que ese trabajo duro que uno empieza, que hizo limpieza, que trabajaste como mesero, o sea, todo ese trabajo duro, ese es el inicio. Claro. Pero a medida que vas siguiendo, si tienes el foco hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar, eso que estás viviendo es momentáneo.
y lo que sea que te propongas lo puedes lograr. Hay demasiadas oportunidades y demasiadas opciones en la ciudad que quieras. Obviamente la gente dice, no, es que ya no es igual que hace 15 años. Obviamente no, porque este país también está Va creciendo. evolucionando. Este país, obviamente, la parte migratoria ha aumentado muchísimo, pero eso no significa que todavía es que aún es un país de oportunidades, un país donde uno puede crecer muchísimo y no solamente, digamos, profesionalmente, que sí se puede, pero también como persona. O sea, toda esta experiencia de vida que te he contado, Cami, hasta este momento, yo creo que lo más satisfactorio es ver a la Paola que empezó en el 2015 y la Paola de ahorita, que son completamente diferentes. Obviamente la esencia no cambia, Pero obviamente vamos ganando pero vamos experiencias. ganando experiencia de vida, vamos ganando esa experiencia de ser humano que, que de pronto cuando recién llegaste de Colombia lo veías tan diferente. No, Y bueno, y eso precisamente es lo que nos gusta acá y por eso no nos queremos mover, ¿no? no, muchas felicitaciones por todo este proceso. Pues yo a nivel personal, como te decía al principio, pues te conocí como en esta primera época en la que estábamos por allá en limpieza y Sí, obviamente ver como todo el resultado después de todo este esfuerzo y de que estás recogiendo los frutos como de toda esa siembra que tuviste en todo ese proceso me parece genial. gracias. Entonces, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Muy contento con tu historia y de que estemos acá inspirando también a otras personas que están como buscando el sueño. Tienes de pronto como un mensaje final para las personas que nos están viendo, que están en ese momento, en ese proceso, que se están viendo como afectados por estos cambios migratorios. Yo creo que es un mensaje para dos tipos de audiencia. La primera es esos que están recién llegados, eh, que vienen con la idea de un estudio de inglés y es el llamado a piensa bien qué quieres hacer desde ya, porque todo está bien. Hay gente que viene por algo específico y se devuelve. Lo vivimos con muchos amigos que la tenían clara. Entonces, si ese es tu caso, perfecto, pero si no, desde ya, como que analiza bien qué es lo que quieres hacer y empieza a trabajar desde ya para eso. Y por el otro lado han habido recientemente demasiados cambios en la parte migratoria y yo sé que hay mucha gente que se ha visto afectada de procesos que llevan años, que de pronto en este momento creen que no hay salida, pero entonces para ese grupo de personas les digo, siempre va a haber una opción. Analiza la situación, no te quedes con esa sola, digamos, Versión. perspectiva con la que venías. Abre la visión, abre el campo, mira a ver qué otra forma hay, porque si esto es lo que tú quieres hacer, se puede lograr. 100%. Yo creo que el mensaje de nuevo es el mismo, como que nosotros somos los dueños de nuestro propio proceso Total, y obviamente nos pueden decir cosas, incluso los agentes migratorios que son como los autorizados en dar consejo migratorio, pero si uno no está lo suficientemente empoderado con su propio proceso, pues puede que no se total, le den las cosas así es. y pues creo que eres un ejemplo de que sí se puede. Somos, porque te digo otra cosa, Un o sea, equipo. esto es un equipo, o sea, obviamente los que vienen solos son unos guerreros y también se puede, pero pues en mi caso yo vine con mi pareja y somos un equipo, o sea, a la hora de la verdad, cuando uno va para abajo, el otro lo levanta, entonces no es fácil, y desafortunadamente, digamos que durante el proceso hay mucho tirijala, hay mucha parte dura, digamos, en la pareja, porque es un proceso difícil y nada de lo difícil uno lo ve, pues, eh, como, como claro el final, pero igual eso también fortalece relaciones, así Claro. que nuestro equipo la sacaba adelante y aquí estamos. Perfecto. Bueno, Pau, entonces nos vemos en la próxima. Muchas gracias por tu tiempo. De pronto tienes un punto de contacto del emprendimiento que en este momento tienen de logística o en donde las personas los puedan seguir. Yo creo que nada, más bien mi Instagram personal, PauFDC, que es donde comparto pues mi vida, mi historia y el de mi esposo. Eh, yo creo que ahorita eso es lo que somos familia, somos gente y ahí es donde nos estamos dando a conocer, donde estamos haciendo vida. Perfecto. Rico tenerte por acá, Cami, qué bueno que nos viniste a visitar, me encanta De verte pronto nos quedamos en también. Gold Coast. Acá te espero con este sol radiante. Sí, ay, salió con toda. Chao, parcero. Nos Chao. vemos.